Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. El señor economista José Hidalgo Payares desde Cordes. ¿Cómo ustedes aprecian la situación? Así no le ponga nombre, pero la situación, ¿cómo queda para el sucesor en materia macro y microeconómica y en indicadores económicos que son claves para tener una administración esperanzadora de parte sea de el uno o el otro de los candidatos? Buenos días, Gonzalo, muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con Richard. A ver, respecto a ese término que usted utilizó del fantasma del ajuste, la ciudadanía tiene que tener claro que eso es una ingrata tarea que la va a tener que llevar adelante sin importar quién gane el próximo gobierno, Lenín Moreno o Guillermo Lasso. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta el Banco Central ha dejado de publicar cifras fiscales. La última que tenemos para el sector público consolidado, que incluye, además de gobierno central, también al IES, a las empresas públicas, a los gobiernos seccionales y demás, habla que hasta octubre el sector público acumuló un déficit de más del 4%, hasta octubre de 2016. En el mismo periodo de 2015, el déficit había sido de 1,2% y solo en noviembre y diciembre sumó 4 puntos más de ese déficit, es decir, terminó con un déficit mayor al 5%. Por lo tanto, si hasta octubre de 2016 tenemos un déficit de 4 puntos, no es descabellado pensar que terminamos el año pasado con un déficit global del sector público de 8 puntos del PIB. Si nos centramos solo en las cifras del gobierno central, que esas sí estaban disponibles hasta diciembre, en efecto se ve que el déficit del gobierno central fue de más de 7.500 millones, que fueron cubiertos con nuevos endeudamientos, Banco Central, emisiones de bonos en el mercado internacional, nuevos créditos con China, nuevas preventas petroleras. Y lo preocupante es que eso ya es un hueco que se viene acumulando año tras año. En 2015 también habíamos tenido un déficit cercano a los 7.000 millones. Y lejos de ir corrigiendo esa situación, en los primeros 2 meses de este año, de 2017, según han reconocido autoridades del equipo económico, ya se ha contratado financiamiento por 2.500 millones. Si hiciéramos simplemente una proyección simple de que en la primera sexta parte del año nos endeudamos en 2.500 millones, entonces en el año completo el endeudamiento necesario para poder cubrir con el gasto fiscal deberían ser 15.000 millones y es algo totalmente insostenible en el tiempo. Entonces, por eso el primer punto es decir que el ajuste no es algo que un gobierno toma por gusto. No estamos ahorita en la disyuntiva de si ajustar o no, sino que estamos en la disyuntiva de si no ajustamos, la crisis puede reventarnos de manera mucho más grave en los próximos años, o si empezamos ajustando ordenadamente, eso obviamente tiene un costo en el nivel de actividad, pero esperamos que se pueda moderar con un plan económico bien programado. Por otro lado, ese tema del ajuste, y que además el gobierno también ha empezado a manifestar como que fuera una intención de la derecha de reducir o menoscabar las condiciones laborales. En el mercado laboral el ajuste ya se está viendo, y todo basándonos en cifras oficiales. Primero, ¿cómo lo aprecian? A ver, hay 3 indicadores básicos. Primero, el nivel o la tasa de empleo adecuado, que es la de las personas que ganan al menos el salario mínimo y trabajan la jornada legal, está en el nivel más bajo desde que se tiene información comparable, con la única excepción del año 2009. En cambio, la tasa de empleo inadecuado, que son personas que ganan menos del salario mínimo o que quisieran trabajar más horas de lo que lo están haciendo, está en el nivel más elevado desde que se tiene información comparable. Por otro lado, el INEC, porque siempre nos estamos basando en cifras del INEC, también publica cuál es el ingreso promedio de los trabajadores. Y resulta muy elocuente conocer que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, el ingreso promedio de los trabajadores se redujo en casi $20. De hecho, en diciembre de 2016, por primera vez desde que se tiene información comparable, el ingreso promedio de los trabajadores es menor que el salario mínimo. ¿Qué significa eso? Que muchas personas han salido del mercado laboral formal, donde tenían al menos el salario mínimo, afiliación a la seguridad social, y se han visto obligadas a aceptar trabajos o a asumir tareas en condiciones muchísimo peores, no solo de sueldo, sino también de falta de cobertura de seguridad social,
Y eso está viendo reflejado en que el ingreso promedio de todos los trabajadores, que incluye empleados adecuados, subempleados, empleados no remunerados, está por debajo del salario mínimo. Y como digo, eso es la primera vez que ocurre desde que tenemos información comparable. Entonces, si es que, por ejemplo, porque nosotros en el paper que hicimos con Augusto, hablábamos de una flexibilización en el mercado laboral. Y he escuchado lamentablemente descalificaciones en el sentido de que sí, la derecha lo que quiere es un ajuste y un paquetazo que recaiga sobre los trabajadores. Eso no es así. Los trabajadores ya están pagando el costo de la contracción económica. La gran diferencia es que flexibilizando un poco la normativa laboral, se podría conseguir que esos trabajadores que dejan de trabajar en una empresa formal, digamos 8 horas ganando al menos el salario mínimo, puedan conseguir otro trabajo, tal vez sin completar la jornada legal, pero sin perder otros beneficios básicos como serían un salario mínimo por hora y también la afiliación a la seguridad social. Y el tercer punto, el tercer indicador que quería mencionar, que también es tomado del INEC, muestra que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 aumentó, yo diría, significativamente el porcentaje de las personas o de los trabajadores que están en la informalidad. Entonces, que ahora el gobierno venga a decir que la derecha lo que pretende es un ajuste o menoscabar las condiciones laborales de los trabajadores es no tener en cuenta las cifras que ellos mismos están publicando y que muestran que la economía, lejos de recuperarse, está dejando una situación no solo en lo fiscal, sino también en términos de crecimiento muy complicada al próximo gobierno. Y que no está generando en absoluto fuentes de trabajo, sino por el contrario, destruyendo puestos de trabajo. Ustedes, los empresarios, ¿qué verdad le pueden decir este momento al Ecuador respecto a cómo deja la economía la administración Correa de una década? Gracias, Gonzalo. Un saludo a la audiencia y, por supuesto, un saludo a José también. Mire, yo creo que lo importante, Gonzalo, es hacer un análisis lo más objetivo posible de lo que ha sucedido estos 10 años y sobre esa base proyectar hacia el futuro lo que le corresponde al país. Estoy totalmente de acuerdo con lo señalado por José. Esto no se trata de qué gobierno venga, hay un ajuste que tiene que asumirlo todo el país. Creo que ese ajuste es más lejano si es que se mantiene el modelo económico actual. Ese es mi punto de vista. Más allá de lo que haya que hacer, me parece que cuando uno analiza el plan de gobierno de Alianza País, cuando se analizan las declaraciones del candidato y los candidatos a la Asamblea, también yo no veo que haya una aceptación de que hace falta corregir lo que se ha hecho mal. Y eso es evidentemente preocupante, más allá de que, porque finalmente eso termina en un terreno político, politizado, en el cual el debate técnico, argumentado en términos económicos, se desdibuja. Yo creo que haciendo ese balance, en cuanto al modelo económico. Perdona, ¿el gobierno confía mucho en su máquina de falacias? Bueno, ¿qué le puedo decir, Gonzalo? ¿Por qué insiste en que su modelo es acertado, que no es culpable de nada? Lo que pasa es que tal vez el costo al que se está asumiendo ese modelo como sociedad ecuatoriana no está interiorizado dentro de esta ideología que busca una preeminencia del Estado en economía. Es decir, no importa el costo que yo tenga que asumir este modelo económico como gobierno, pero tengo que seguir en esta misma línea. Y ya José nos ha relatado algunas cifras de lo que ha sucedido en materia de endeudamiento en los últimos meses. No hay que analizar mucho más allá de eso para darse cuenta de que este nivel de actividad económica que más o menos nos tiene anestesiados como economía está siendo a un costo bastante alto en términos de la deuda que está asumiendo de manera rampante el país. El modelo económico es lo que hay que corregir desde nuestro punto de vista, Gonzalo. Los empresarios van a seguir trabajando en el escenario que sea, si es un escenario de bonanza, si es un escenario de recesión, el empresario tiene que seguirse moviendo, tiene que seguir buscando alternativas, eso está en su ADN, en su naturaleza. Pero sin lugar a dudas, la capacidad de que esa sobrevivencia, supervivencia o de ese crecimiento se traduzca en empleo, que es lo que les interesa a los ecuatorianos, es cada vez más complejo si es que tenemos un entorno económico adverso.
Ya el año pasado decrecimos como economía, este año el gobierno dice que vamos a crecer, hay organismos internacionales y locales también que prevén un decrecimiento. La industria, la manufacturera decayó el último año, sectores como el metalmecánico, textil, cayeron que es más muy empleador, fuerte, ¿no? con mucha mano de obra. Entonces, el empresario va a seguir intentando sobrevivir en un entorno complejo, pero eso que se traduzca en empleo es cada vez más lejano. Y es que a la empresa hay que verla como la fuente generadora de empleo. Pero a la empresa hay que verla, porque la empresa no va a crecer en un entorno negativo. Y el modelo económico que ha hecho, mi estimado Gonzalo, primero creo que está claro que hay un descalce, un desajuste fiscal fuerte. Ese desajuste fiscal tarde o temprano vamos a tener que recomponerlo. ¿Cómo? Hay dos vías, por más ingresos o reducción de gastos. En la vía de los ingresos hay varias alternativas. La una es el endeudamiento, al cual ya estamos llegando a límites exorbitantes, y por el otro lado tenemos posibles reformas tributarias. ¿Está esto dentro de las previsiones del nuevo plan de gobierno? Y por el otro lado, el ajuste del gasto, donde no se ve ninguna propuesta en concreto para bajar ese ajuste. Es evidente, y quitando la politización del debate, es evidente que como ecuatorianos nos interesa que el gasto que está vinculado a los temas sociales, de salud, de educación, de seguridad, no decaiga, porque son bienes elementales para la ciudadanía, que los debe proveer el Estado en este caso. Pero ciertamente que hay muchísimos esfuerzos por hacer para reducir el gasto público y evitar que esto nos pase factura de una manera grave en los próximos meses o en el próximo año. Ese es uno. Segundo, resultado del modelo económico. La informalidad ha crecido. Estamos en 3,2 millones de personas que trabajan en la informalidad, según cifras del INE. En el 2007 ese número alcanzaba los 2,7 millones de personas. En el mismo empleo, si se analiza la estructura del empleo, ¿sí? Porcentaje de empleo inadecuado, empleo adecuado, subempleo y desempleo, del 2016 con el 2007 no hemos dado un paso adelante, Gonzalo. Un paso, y estas son las cosas que hay que discutir. Seguimos, luego de ingentes cantidades de recursos promovidas desde el gasto público, con una misma estructura de empleo que hace 10 años. O sea, creo que algo se ha hecho mal. Si es que no hay ningún espacio para discutir el empleo y todo está bien y hay que seguir haciendo exactamente lo mismo, entonces de aquí para adelante el camino es hacia abajo. Porque ya no vamos a tener los mismos precios del petróleo. Si con esos precios del petróleo no se logró aprovechar una bonanza para que se conduzca a una mejor estructura del empleo, ¿qué se nos viene con precios del petróleo deprimidos? En aspectos tributarios y de entorno competitivo mismo de las empresas, la carga tributaria, pero sobre todo la volatilidad y la incertidumbre, han menguado la posibilidad de que el sector empresarial pueda planificar en el largo plazo. El empresario está más preocupado por la norma que va a salir la siguiente semana que por cómo generar mayor inversión en el mediano y en el largo plazo. Y eso quita capacidad de producción, quita capacidad de inversión, le resta confianza al sector empresarial. Los ecuatorianos todos los días conversamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros colaboradores de trabajo. Y creo que podemos hacernos sensatamente la pregunta de las condiciones de empleo. Siempre hay una persona que está perdiendo su trabajo, hay una persona que ha reducido sus fuentes de ingresos en los comercios, que ha pasado a la informalidad. Es el escenario que vive la familia ecuatoriana. Ese escenario, para revertirse, requiere inequívocamente del sector empresarial. ¿Por qué, Gonzalo? Según las estadísticas del INEC, de cada 10 empleos, 9 están en el sector privado. Muchos de ellos por cuenta propia, algunos son negocios pequeños, medianos, una buena parte también en las empresas grandes, pero es allí donde está la fuente generadora de mano de obra, es allí donde está la fuente generadora de empleo, de riqueza, y que al mismo Estado le conviene motivar, porque en la medida en que las empresas ganen más, de que los ciudadanos tenga mayor capacidad de ingresos, se reactiva el consumo y se reactiva también la capacidad tributaria. Hay más ingresos, hay más recursos, hay más pago para el Estado y podemos revertir esta tendencia. No es fácil porque lo primero que hay que hacer es recuperar la confianza.
Gonzalo. Han sido 10 años para el sector empresarial de constantes dicen, enfrentamientos. ¿cómo nos sinceramos entre ecuatorianos para que la cosa venga con el nuevo gobierno, pero con una transparencia y una claridad, sin mentirnos? Ojalá, por ejemplo, el señor presidente ya no opine y se aguante hasta mayo, que le deje hablar del futuro a su compañero de partido, si es que gana Lenín. Y si es que no gana Lenín, este ya es otro periodo, ya automáticamente es otro periodo y debe consentir y dejar que el señor Guillermo Lasso haga las cosas, pero usted ve que está legislando todos los días. Sí, en realidad del presidente Correa lamentablemente no espero esa actitud no desatenderse, sino de dar un poco de espacio al próximo gobierno, ya sea Lenín Moreno o Guillermo Lasso, por la personalidad misma del presidente. Él me parece que quiere ser siempre protagonista en lo que está ocurriendo en el país y no va a perder oportunidad en caso de que el próximo gobierno tenga que llevar adelante algún tipo de ajuste que sería lo recomendable para que no nos explote una crisis mucho más grave pocos años después. No va a perder la oportunidad, decía, de criticar ese ajuste diciendo que con él no hubo paquetazos. Bueno, con una deuda que se triplicó durante su periodo de gobierno, es evidente que no iba a haber paquetazos. Es decir, el paquetazo que nos está dejando es tener que pagar esa deuda en los próximos años. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Primero, creo que es tarea de los analistas económicos, de la academia, tal vez también de los empresarios, tratar de transmitir a la ciudadanía que no siempre está tan pendiente de estos temas cuál es la realidad que está heredando el próximo gobierno. Ese esfuerzo estamos tratando de hacer, pero es difícil llegar a un gran público cuando tenemos en la campaña electoral tantas novedades que son mucho más entretenidas de seguir. Lo que pasa con Capaya, por ejemplo, que ayer dijo que él es el que dio el dinero supuestamente al fiscal al y al contralor. Fiscal, sí. Pero entonces la primera tarea sería le dice al PEMEPA y que también ya salga ahí rápido porque lo van a coger preso. Pero el otro punto se llama ahora. El otro punto, Gonzalo, es que el programa de gobierno que necesariamente va a tener que incluir un ordenamiento de las cuentas fiscales, que ese ajuste recaiga principalmente sobre las élites. Eso sería un programa equitativo. Es evidente que todos como sociedad vamos a tener que hacer un sacrificio, ya lo dijo Richard, pero es lo recomendable, no solo socialmente, sino también políticamente, que la gente más vulnerable sienta que el ajuste no está recayendo sobre ellos, sino sobre los que más tienen, y no porque los que más tienen hayan sido los grandes beneficiarios del modelo. Usted, por ejemplo, pregunta en sectores puntuales como la banca, por ejemplo, que si bien tuvo grandes beneficios durante algunos años, es un sector que ha visto cómo le ponen palos en la rueda todo el tiempo para su trabajo, el sector empresarial en general, pero finalmente son empresas o personas que están en mejores condiciones que los más vulnerables. Para poder asimilar ese ajuste. Pero lo importante, Gonzalo, es que el próximo gobierno cuente al menos con una tregua, y eso sería lo mínimo que podemos exigir de la oposición de Alianza País en caso de que gane Guillermo Lasso, que estando conscientes de que ellos generaron esta crisis, que le den al menos una tregua política al gobierno para tratar de llevar adelante las medidas de corrección, porque si no vamos a entrar en una crisis de gobernabilidad importante que va a hacer aún más daño siempre a los que chupan siempre, ¿no? Que son los sectores más vulnerables, y por lo tanto lo que exigiríamos es un poco de madurez en el tema político, pero lamentablemente las actitudes que hemos visto, no solo del presidente, sino también de todo el equipo que acompaña a Lenín Moreno en esta campaña tan sucia que hemos visto en las últimas semanas, hace difícil pensar que esa actitud se va a poder dar. En todo caso, sería lo recomendable si no queremos que el próximo gobierno, por el temor que las reacciones a su programa económico puedan generar, opte como por seguir postergando el ajuste hasta que la cosa sea insostenible y tengamos una crisis como la del 99. ¿Cómo entiende el sector empresarial, el sector emprendedor? Esta es mi última interrogante, ¿cómo entienden los empresarios que la gente más pobre de nuestra sociedad apoye lo mal hecho y la desadministración que ha sido la causante de esta situación? ¿Cómo entiende usted eso?
¿Es desinformación o es un celo? No sé. Yo creo que es el resultado de cómo se han, cómo se han destinado los recursos públicos en mayor medida que en épocas anteriores a temas como salud, educación, seguridad, ¿no es cierto? O sea, eso creo que lo siente el ciudadano, pero bueno, y eso han creo sido que a futuro, beneficios, claro, obviamente. Ciertamente, no sé, hospitales, escuelas, etcétera. Uh-huh. Pero lo que hay que preguntarnos a futuro es la sostenibilidad. Aunque sea vamos a poder, hospitales sin médicos y sin medicinas, ¿no? Justo a eso iba, la sostenibilidad no solo en la construcción, sino en la provisión del bien o servicio. Y preguntarse si es que está bien que nos atiendan en 4, 5, 6 meses, ¿no es cierto? Que nos den la cita, o alguna vez cuando una persona va al IES o a un hospital público, le dan un paracetamol sin más o menos tener un diagnóstico claro de qué pasa. Esas cosas hay que mejorar en calidad. Pero creo que eso no está en discusión en este momento. Yo he escuchado a todos los actores políticos y creo que a futuro nadie está pensando en desdibujar una red de atención para los ciudadanos menos desfavorecidos. Al menos nosotros como sector empresarial lo veríamos de manera negativa y, insisto, escuchando a los distintos actores políticos, yo no veo que eso esté en juego. El otro tema es el tema económico propiamente dicho, macroeconómico, sobre el que hay que hacer ajustes. Y yo cerraría, Gonzalo, si usted me permite, insistiendo en la necesidad de que este tiene que ser un esfuerzo compartido, ¿no es cierto? No es que el uno tiene que hacer el ajuste, que el uno haga, pero que no me pegue a mí, que tú sí, pero no. Todos tenemos que sentarnos en la mesa y ver qué vamos a ceder cada uno. Porque si vamos a sentarnos con exigencias por delante, es muy difícil llegar a un acuerdo. Pero se necesita un gran acuerdo nacional, un pacto fiscal, un pacto por el empleo, un pacto para lograr que estos ajustes recaigan o evitar que estos ajustes recaigan en los más desfavorecidos y que podamos tener un futuro promisorio. ¿Por qué habrá más empleo con Guillermo Lasso? Yo creo que en concepto nosotros creemos que más empresa genera más empleo. En la medida en que tengamos más empresas vamos a tener más empleos. Conceptualmente, si logramos un entorno en el que podamos tener más empresas, que las empresas crezcan y que las empresas crezcan generando más mano de obra, creo yo que tendremos un escenario promisorio. ¿Por qué no entiende así la gente? Bueno, habría que preguntarle a la gente. Yo creo que habría que preguntarle a la gente, pero le decía, 9 de cada 10 empresas de empleos están en el sector privado y ese es el contingente que nosotros podemos aportar al país, más allá, evidentemente, del pago de impuestos, del pago a la seguridad social, de todos los temas que debemos cumplir normativamente. Richard Martínez, presidente de la Federación de Cámaras de Industrias y Producción, y José Hidalgo Payares de Cordes nos han honrado con su presencia.